Bienvenidos a Vértice Internacional, soy Rina Musali, me da muchísimo gusto saludarlos en este programa sobre el acontecer mundial y sus implicaciones para México. El día de hoy ponemos nuestra atención en Ecuador, el país que celebrará una cumbre regional sobre movilidad humana del próximo 22 y 23 de noviembre para abordar el desafío del éxodo venezolano que ya asciende a más de 3 millones de personas y que ha sido catalogado por el Sistema de Naciones Unidas como el mayor movimiento poblacional de América Latina de su historia reciente. En este sentido, hoy nos preguntamos sobre las causas de la huida venezolana, la caravana migrante y la necesidad de proponer una especie de plan Marshall hacia Centroamérica y los países del Triángulo del Norte. Pero también nos preguntamos sobre los desafíos venideros en materia de migración para el próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Por favor, les pido que me acompañen. La mañana del 13 de octubre de 2018, más de 1,000 hondureños partieron de San Pedro Sula, Honduras, con la intención de viajar al norte en busca de mejores oportunidades de vida. Aunque el gobierno de Guatemala advirtió que no les permitiría el ingreso, el 15 de octubre alrededor de 3,000 migrantes lograron cruzar la frontera pese a un bloqueo con vallas y policías. Ahí fue detenido el exdiputado hondureño Bartolo Fuentes, supuesto organizador de la caravana que luego sería deportado. El 16 de octubre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó en Twitter que eliminaría el financiamiento a Honduras, Guatemala y El Salvador si la caravana no detenía su paso. A los 3 días, el grupo conformado por más de 5,000 migrantes llegó al puesto de control migratorio mexicano después de romper con violencia el cerco de seguridad en Tecunumán, Guatemala. El 22 de octubre de 2018, Trump acusó a las autoridades mexicanas de ser incapaces de detener a los migrantes, asegurando que de entre ellos había criminales y desconocidos de Medio Oriente, mientras que al día siguiente, el vicepresidente Mike Pence dijo tener información acerca de que Venezuela estaría financiando dicha caravana. Para entonces, los migrantes rechazarían el plan de empleo temporal y atención médica propuesto por el gobierno mexicano, al considerar que no respondía verdaderamente a las causas del éxodo centroamericano. El 29 de octubre, cuando se acreditó que también una multitud de migrantes salvadoreños había ingresado ilegalmente a México, el Pentágono anunció el envío de 5,200 militares a la frontera sur de Estados Unidos, en tanto que el 9 de noviembre, luego de la derrota republicana en la Cámara de Representantes, Trump firmó una orden presidencial que restringe el derecho de asilo. Posteriormente, tras permanecer una semana en la Ciudad de México, la caravana se dividió en 5 grupos que tomaron rutas distintas, pero todas con destino a Tijuana, a fin de poder cumplir su deseo de entrar a los Estados Unidos. La crisis financiera del 2008 y la guerra en Siria han marcado el destino de la configuración económica y geopolítica global del siglo XXI. Las primeras décadas de este siglo que hemos atestiguado un verdadero tsunami migratorio y la reacción en cadena de varios países para cerrar las fronteras con muros, vallas y una serie de políticas de criminalización y de represión sobre migrantes y refugiados. Un panorama desolador e inquietante que está tocando en varios países de Europa, que están utilizando las políticas antimigrantes con objetivos de rentabilidad política y electoral. Lo que está sucediendo en Hungría, en Polonia, en Eslovaquia, en República Checa, pero también en Austria e Italia. Por otro lado, y aunado a estas posiciones antimigrantes en Europa, América Latina no se escapa de este panorama, un panorama preocupante. Tan solo veamos lo que está sucediendo en Brasil. El próximo presidente en Brasil, Jair Bolsonaro, quien ha dicho que va a revocar la ley de inmigración y que le va a cerrar las puertas al éxodo venezolano. Precisamente la situación tan alarmante que está sucediendo en uno de los países con mayores reservas probadas de petróleo en el mundo. Estamos en una nueva dinámica de flujos migratorios. Hoy por hoy la migración ha dejado de ser un acto voluntario. Hoy es un grito de desesperanza,
donde las personas buscan una puerta de salida, una salida de emergencia. ¿Y a qué me refiero con esto? Justamente como tú lo has esbozado, los principales problemas en el mundo son crisis económicas agudizadas. Por otro lado, hay un tema de un populismo exacerbado, donde personas con unas nuevas recetas vienen a decir que no son los políticos tradicionales para poder enseñarle a la gente cuál es el camino a seguir. Pero aquí hay que tener un enorme cuidado, porque justamente ya las soluciones no pasan por un tema de soberanía de un país, sino se requiere de soluciones integrales. Y aquí me gustaría citar una de las frases que ha señalado el presidente Lenín Moreno en Ecuador, donde señala que todos aquellos pueblos que emigran, sus autoridades no sirven. ¿Por qué no sirven? Esas autoridades no les están dando los servicios básicos para que esas personas se puedan desarrollar dentro de sus países. La crisis humanitaria que existe a nivel global sí es muy fuerte. Los movimientos de personas de un lugar a otro, tanto en el fenómeno de desplazamiento, que es aún más delicado, como en el fenómeno de refugio e incluso asilo en algunos casos, se ha extendido. Parecería que va siendo regional porque, como bien mencionan, comienza en Siria y de Siria van hacia Europa y después se ve muy reflejado aquí en América, ¿no? Sin embargo, no es un fenómeno nuevo, no es un fenómeno de este siglo. No lo categorizaría como un tsunami migratorio. Creo que sí tiene que ver con varios procesos sociohistóricos que se dan desde el 2001 con el ataque a las Torres Gemelas y con un discurso antiterrorista, muy nacionalista en Estados Unidos que impacta justamente en el resto del mundo y específicamente en Medio Oriente. Entonces yo creo que hay que como partir los momentos históricos de este siglo y considerar como varios eventos, por ejemplo 2001-2002 la crisis económica en Argentina, 2008 la crisis económica en Estados Unidos, 2011 la crisis o lo que se conoció como la primavera árabe, y México en ese contexto siempre ha sido un país de tránsito. Entonces lo que vemos ahora es la visibilización de la migración, que antes se subía a lo que se llama la bestia, este tren que va de sur a norte, y eso estaba un poco más invisibilizado, pero que México tiene una migración constante en tránsito, eso es innegable. La crisis multifacética en Venezuela y sus ramificaciones políticas, económicas y sociales está generando el mayor flujo de migraciones y refugiados en la historia del hemisferio occidental. Según información de ACNUR, la diáspora venezolana equivale a 3 millones de personas quienes buscan huir por la violencia, inseguridad, escasez de alimentos y medicinas, así como por la pérdida de ingresos, aunado a la inflación astronómica que llega a más de 1,000,000%, lo que equivale a la inflación que Alemania enfrentó después de la Primera Guerra Mundial o Zimbabue a finales del año 2000, las dos peores crisis inflacionarias de la historia, según lo señala el Fondo Monetario Internacional. Precisamente la crisis mayúscula de Venezuela, que ha obligado a los países andinos y sudamericanos a reunirse al más alto nivel para concertar respuestas a la movilidad humana y crisis que se enfrenta. En este contexto se inscribe la celebración de la segunda cumbre regional en Ecuador del 22 y 23 de noviembre, al tiempo que el 29 del mismo mes se llevará a cabo una mesa internacional de donantes, eventos que tienen como propósito armonizar las acciones entre los países más afectados como Ecuador, Colombia y Perú por el éxodo venezolano. Llegan a sociedades que ya de por sí traían un problema interno muy serio de inequidad, de una parte de la población que no veía los beneficios de la globalización, un descrédito de los partidos políticos, de los políticos en general, y entonces se combina un discurso que dice estos extranjeros son un peligro, son distintos, no los queremos, a una población que estaba reclamándole a su gobierno que tampoco ellos estaban recibiendo un beneficio. Entonces esa combinación es en la que yo creo que el mundo está ahorita siendo sacudido, ¿no?
El caso venezolano tiene una explicación de una caída de un sistema, de una economía derrumbada, en donde la gente sale desesperada por hambre y por represión y por falta de oportunidades de diálogo, de libertad de expresión. Una de las mayores crisis, porque es una crisis que tiene envuelta una crisis política. Hay una falta de reconocimiento por parte del gobierno venezolano de la posibilidad de poder darle los servicios básicos a su gente, como son educación, salud, y una crisis económica que también en los últimos tiempos se ha desencadenado con el presidente Maduro. Te lo pondría así en estos términos. Hoy por hoy en el mundo hay 3 millones de venezolanos que han migrado en los últimos 3 años, cuando en el año 2015 solamente eran 600.000 venezolanos alrededor del mundo en números cerrados. ¿Esto qué te quiere decir? Que son una cifra de 5 veces más venezolanos alrededor de todo el planeta. Y aquí yo me gustaría ponerte en contexto. ¿A qué países migran estos venezolanos, estas personas que tienen una enorme desesperanza? Primero, con los países limítrofes, Ecuador, Perú, ¿no? Y Colombia, que son los países con los que limita Venezuela. La crisis de Venezuela, junto con lo que se puede llamar la crisis de Honduras, que es justamente esta caravana, tienen situaciones que comparten, que es, como lo llaman algunos, la desesperación de la migración. Yo no me atrevería a categorizarlo así como la desesperación de la migración si lo ubicamos justamente en este contexto global de la movilización humana, donde son muy evidentes las imágenes de los sirios cruzando el Mediterráneo, de los venezolanos cruzando sus fronteras territoriales y de los hondureños, salvadoreños y guatemaltecos cruzando México, ya sea arriba de los camiones o caminando por las autopistas, etcétera. Entonces, el tema de Venezuela sí que evidentemente tiene que ver, impacta ciertamente con el gobierno actual, pero que la crisis económica es para todos los países, no es que estén exentos unos países y otros no, sobre todo en esta América Latina, América Centroamericana, América del Sur. O sea, hay que ubicar que el contexto de la crisis económica nos pega a todos. Ya no solo la cuestión migratoria de Venezuela, sino que ya se anexa, obviamente, la cuestión migratoria hacia México, que me parece hay que enfatizar un poco ahí, porque no solo es la famosa caravana migrante de ahorita, de hace unas semanas, sino que esto viene desde el 2014 con migración desde Guatemala, que tuvimos movimientos de Guatemala y Belice muy grandes, se tuvo que hacer reforma y reestructuración migratoria en aquellos años y ahorita se está retomando. Los migrantes no son criminales, sino trabajadores internacionales del mundo, tal y como se han autodefinido. Sin embargo, las dimensiones de la movilidad humana son tan abrumadoras que han rebasado las capacidades de acogida. Colombia alberga al mayor número de migrantes y refugiados de Venezuela, con más de 1 millón. Le sigue Perú con alrededor de 500.000 y Ecuador con más de 200.000. Lograr la sensibilización y la cooperación regional en esta materia resulta fundamental, considerando que Estados Unidos ha reducido su ayuda a mínimos históricos, restringiendo las cuotas de refugiados, aplicando la política de cero tolerancia para los migrantes indocumentados y haber reducido la ayuda financiera a mínimos históricos. Debemos de recordar que América Latina tiene una tradición de solidaridad hacia los refugiados. La misma Venezuela brindó refugio a políticos e intelectuales exiliados cuando se vivían las horas más negras en Sudamérica por las dictaduras y gobiernos militares o bien por la guerra en Centroamérica. Vamos a estar en un fenómeno de pseudoesclavitud también, donde yo calculo que en un par de meses veamos algunos campamentos de migrantes donde son explotados para hacer el trabajo en el campo. Vamos a tener fenómenos que se han llegado a ver en cuestiones coloniales, se han llegado a ver incluso en Estados Unidos, donde, como bien mencionan, es una cuestión elitista, y ahora los mexicanos estarán en una situación de poder sobre los migrantes, y eso se presta a abuso, sin duda, pero eso también, en un sentido un poco más objetivo, pues puede beneficiar a la economía, porque tenemos tierras de cultivo abandonadas que bien
podemos tener ahí mano de obra que empiece a echar a andar el campo otra vez, ¿no? Y la cuestión de agricultura y ciertos sectores donde, hay que decirlo, los mexicanos ya no trabajan, ya no los explotan. Ya desde hace muchos años hay un mercado laboral integrado en Chiapas, ciertas zonas de Oaxaca, Veracruz, de la península de Yucatán, en donde los centroamericanos ya tienen una presencia. Es decir, la mano de obra de construcción, los servicios domésticos. La Riviera Maya, por ejemplo, los hoteles están construyéndose por centroamericanos. El flujo histórico que hay de centroamericanos a las fincas cafetaleras de Chiapas, plataneras en Veracruz, lleva muchos años y se está dando. Entonces, ya hay de por sí una integración informal de un mercado de trabajo regional. El reto que tenemos ahora y el próximo gobierno en México va a tener es qué política pública puedes establecer para una llegada de más gente de Centroamérica. Todos de alguna manera somos ciudadanos del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que buscamos mejores oportunidades, que buscamos desarrollarnos y cada vez las fronteras se han ido diluyendo. Ya no solamente es un tema de soberanía, esto es como un poder interno donde nadie externo puede actuar, sino que hoy por hoy hemos encontrado que esta globalización ha impuesto un doble reto: ser tolerante ante distintas formas de pensar. Y además no hay que verlo como un tema donde un país le enseña a otro, sino que es un tema de retroalimentación y de intercambiar experiencias. Por ejemplo, en el caso mexicano, yo te lo pondría así, es el tema de los refugios para los indocumentados. Hoy por hoy esa dinámica, se tienen que intercambiar experiencias. El desafío migratorio y la compleja problemática que se deriva de ello nos obliga a no tener una visión aislada y compartimentada, porque un solo país no podrá dar respuesta a lo que estamos viviendo hoy en este mundo. Se trata de dar una respuesta colectiva, solidaria, humanista, pero sobre todo integral, y atender diferentes causas y frentes. Por ejemplo, el tema del desafío jurídico, la asistencia humanitaria, la necesidad de elevar las capacidades de los países de acogida, pero sobre todo poner énfasis en la necesidad de generar desarrollo y crecimiento económico y social en los países expulsores y darles oportunidades a las gentes para que puedan tener puestos de trabajo. Y es que la situación en Venezuela es preocupante y alarmante. Ahora muchos países vecinos están aceptando a migrantes y refugiados con pasaportes y cédulas vencidas, con el objeto de no seguir castigando a este pueblo venezolano que ha sufrido de las enormes consecuencias por la crisis política, humanitaria, la crisis institucional y también económica en sus países. Además, con un rotundo fracaso de los organismos regionales internacionales para buscar una salida pacífica a este conflicto. Yo creo que sí es una emergencia humanitaria, pues de tipo regional seguro y eventualmente continental, ¿no? Porque el problema no tiene una solución a la vista en el corto plazo. Así como en Siria es una guerra que parece nunca acabar, donde están metidas todas las potencias por sus propios intereses y están destruyendo ciudades y matando población civil, Venezuela no necesariamente es ese nivel, digamos, de violencia, pero la salida de la gente en tales números te habla ya de una desesperación masiva. Y el gobierno del presidente Maduro pues no parece querer reconocer, reflexionar, cambiar, abrir una puerta al diálogo, como no lo hace el presidente sirio, y eso sigue creciendo. No solamente es una política de puertas abiertas, sino también se requiere de recursos económicos para poder proveer de los servicios básicos a todos estos migrantes. Y aquí, ¿qué ha ocurrido? Donde en el sistema colombiano, te pongo un ejemplo, en el año 2015, en el sistema de salud eran atendidos 1.400 venezolanos que habían emigrado a ese país. Hoy por hoy la cifra se ha aumentado 12 veces y hoy por hoy el sistema recibe a 18.000 venezolanos en números cerrados que requieren de atención médica. Esto cuesta dinero y por tanto requiere, por un lado, medidas internas. ¿Medidas internas en qué sentido?
que dentro del propio presupuesto se reserve una cantidad de dinero para poder atender a los migrantes y por otro lado también una cooperación internacional y una cooperación regional. ¿Qué quiero decir con una cooperación regional? Que los países de origen y de recepción también se pongan de acuerdo en estas políticas para poder tener los recursos adecuados para poder atender estas crisis de enorme magnitud. Yo creo que ese es el costo social que estamos viendo, donde se deja de atender a la población nacional para dar lugar a los migrantes. No está mal, es una cuestión humanitaria que es totalmente viable y loable, pero si la población resulta afectada y disminuida, sobre todo por la cantidad de migrantes. Estamos hablando que se tienen cifras de alrededor de 9,000 migrantes ya que llegaron a México. El desamparo centroamericano ha encontrado eco en una región convulsa, insegura, violenta y corrupta que no ha tenido la capacidad para generar las condiciones del desarrollo económico y social. El ciclo de desplazamiento forzado desde Centroamérica que tocó lugar con la caravana migrante y que se convirtió en un botín político para las elecciones intermedias de 2018 en Estados Unidos, pero que también ha tocado el cinturón de seguridad de la Unión Americana. Y es que tenemos un sentimiento supremacista en Estados Unidos y sobre todo con la idea de cerrar las fronteras en aras también de animar políticamente a su base electoral. Mensajes de odio de Donald Trump hacia la población antiinmigrante de Centroamérica, quien también ha decidido terminar con la ayuda financiera a países del Triángulo del Norte, es decir, a Honduras, Guatemala y El Salvador, terminar con estos beneficios migratorios sobre el estatus de protección temporal, así como inflamar el miedo en los tomadores de decisiones en Estados Unidos. Hay quienes desde el principio que salió la caravana el 13 de octubre de Honduras dijeron está pagada por Trump porque vienen las elecciones intermedias, se va a volver a posicionar con el discurso del miedo hacia el otro, la xenofobia, con el tema del muro. Así existe, sí está dentro del imaginario colectivo. Si bien jurídicamente puede haber una estructura, el riesgo para los migrantes en la frontera e incluso el riesgo para las personas que habitan en la frontera, que son mexicanos, está incrementando. Estamos viendo notas que nos refieren a personas civiles que llegan armados a apoyar a las Fuerzas Armadas y apoyar a la fuerza pública en la frontera. Entonces, el movimiento de la población no puede ser frenado con la ley, a menos que las leyes se endurezcan en contra de los mismos estadounidenses. Y esta es una cuestión que difícilmente el Poder Legislativo estadounidense va a permitir. Creo que es importante que los países se vayan sensibilizando y aquí es muy importante decírtelo, que en las curvas de la oferta y la demanda no se pierda esta sensibilidad por nuestros hermanos migrantes, porque también nosotros requerimos esa ayuda cuando migramos al norte, que es el país de Estados Unidos. Yo apuntaría algo muy importante. Cuando no tomamos estos temas con la seriedad necesaria, ¿qué ocurre? Que simplemente la gente vota por políticas más estrictas, como ha ocurrido hoy por hoy en Brasil, donde un presidente, ante el fracaso del Partido de los Trabajadores, hoy por hoy la ultraderecha ha tomado el poder en Brasil. Y yo te preguntaría, Eduardo, ¿qué pasaría en el caso de México si el presidente López Obrador no hace bien su trabajo? Yo esperaría que en 6 años hubiera una radicalización en nuestro país y no es sano para nadie.
Me parece que la mirada justamente tiene que atravesar varios niveles. Uno es, si existen los gobiernos de derecha, no hay manera de hacerlo porque la xenofobia va a ser lo que prevalezca. Tenemos que entonces partir de política pública dentro de los países, ya sea países de origen, tránsito y retorno, como está haciendo México. Entonces la política migratoria de refugio y de asilo tiene que ser muy clara, no necesariamente o no solo en apego con el derecho internacional, sino también con las necesidades de los países vecinos. Entonces México tiene que ver también por las necesidades de sus vecinos en el sur, tanto como las necesidades del vecino en el norte, pensando sobre todo en las comunidades mexicanas que habitan ya esos países o que están por habitar esos países. La inestabilidad política, el crecimiento anémico, la precariedad institucional y la corrupción desenfrenada han generado las condiciones para que el crimen organizado transnacional se imponga como un hábito en Centroamérica y sustituyan la fallida gobernanza. El trasfondo se puede rastrear desde la época colonial, pero también atravesando el antecedente más inmediato de los conflictos geopolíticos que dictó la época de la Guerra Fría. Las guerras entre gobiernos y grupos insurgentes que provocaron el éxodo de personas hacia Estados Unidos, al tiempo de hacer visibles a los grupos pandilleros como los Mara Salvatrucha. La diáspora salvadoreña, que es la segunda comunidad más grande de latinoamericanos viviendo en Estados Unidos. En la actualidad, la convulsión del Triángulo del Norte proviene del golpe de Estado en Honduras del 2009, la crisis electoral del año 2017 y la represión. Ahí, por ejemplo, se apunta el asesinato de la activista Berta Cáceres. En El Salvador, la ruptura de la tregua entre pandillas, los escándalos de corrupción del expresidente Mauricio Funes, aunado a los 12 años de cruenta guerra civil, y en Guatemala, la destitución del presidente Otto Pérez Molina, su vicepresidenta, la salida también de la CICIG y los 36 años de guerra civil. Si tú te vas a aquella época, encontramos que hubieron gobiernos militares alentados por el propio Estados Unidos, generando bastiones en contra de los gobiernos socialistas o, como en aquella época se señalaba, comunistas. Y aquí es importante que estos países no encontraron un desarrollo para el futuro, simplemente vivieron de las prebendas que Estados Unidos les daba, esto es, esta ayuda humanitaria, la pondríamos entre comillas, porque al finalmente no generó desarrollo. Y aquí es importante que los países de Latinoamérica tomemos muy en cuenta este tema. No solamente son cifras macroeconómicas, sino también que el progreso y la equidad sea para todos de manera igualitaria. Y en el caso centroamericano yo digo que fue una crisis anunciada desde hace muchos años, donde se fue gestando una caída sistémica de las instituciones, del Estado de Derecho, de la seguridad, la deportación, de corrupción, de falta de instituciones, y la llegada de hace 15, 20 años donde Estados Unidos decidió deportar masivamente a los pandilleros centroamericanos, en donde de manera, pues, cómo te regresa todo en la vida, porque Estados Unidos deporta sin coordinarse, sin apoyos a Guatemala, Honduras y El Salvador sobre todo, miles de muchachos de las cárceles que estaban en Chicago, en Los Ángeles, en muchas partes de Estados Unidos, los avienta, y me decían a mí colegas centroamericanos, llegaban 2, 3 aviones al día, se bajaban 100, 120 muchachos que venían de Los Ángeles, que ya no tenían arraigo aquí, todos tatuados, todos pandilleros expulsados que estaban en las cárceles, y los veíamos entrar y pues no había ni cómo canalizarlos. Esos pandilleros que hoy se suma más o menos, que es un dato que a mí me parece muy preocupante, cerca de 45,000 pandilleros en Estados Unidos. Yo creo que ellos no han salido de esa crisis del todo. Veíamos que hubo crisis en Nicaragua en los años 80, ahorita sigue la crisis en Nicaragua, o sea, si bien se redujo, nunca quedó totalmente terminada. El Salvador y tenemos también Honduras con la cuestión de las maras, que han sido células de poder muy fuertes a las que no se les ha tomado en cuenta de la manera que debería.
se les toma como pandillas, incluso se les equipara a pandillas estadounidenses, pero no es tal, son células criminales. Pero también hay que verlo desde un contexto un poco más internacional, donde las FARC le robaron cámara a todo Centroamérica durante todos estos años. Realmente vemos que a raíz de que las FARC fueron reducidas, porque si bien no han sido eliminadas, se hicieron sus instrumentos internacionales para cese al fuego y demás, pero a raíz de que pierde presencia las FARC, comienzan a surgir las crisis centroamericanas otra vez, se ponen en el foco. Los desplazamientos de personas del norte de Centroamérica se han ido a la alza en este año 2018. Más de 300,000 personas han huido de sus países de origen y más de 20,000 solicitantes de asilo de Venezuela y Nicaragua han buscado refugio en Centroamérica, según datos de la ACNUR. La problemática de Centroamérica requiere de un liderazgo fuerte y decisivo. ¿Será Andrés Manuel López Obrador el artífice de una nueva política hacia Centroamérica? Con su bono democrático y su talla moral, ¿podrá impulsar una especie de plan Marshall para la región? Es decir, levantar una maquinaria de corresponsabilidad compartida entre países de origen, tránsito y destino de migrantes y organizar una plataforma de cooperación integral para el desarrollo en aras de sacar de la ruina y de la pobreza a Centroamérica. Recordemos que el Plan Marshall fue la piedra angular estadounidense para la reconstrucción y prosperidad europea después de la Segunda Guerra Mundial. En este caso no será para combatir la propagación del comunismo, sino para evitar que los migrantes y refugiados lleguen a suelo estadounidense. Y es importante que el presidente López Obrador mire no solamente hacia el norte, sino también hacia el sur y busque soluciones integrales. Integrales porque siempre nos quedamos en el parroquialismo mexicano, donde creemos que las soluciones son al interior de nuestro país y que es una política de no intervención, que era lo que se esbozaba en la campaña presidencial. Pero creo que los últimos acontecimientos harán que México renueve su política, no solamente migratoria, también su política internacional, donde se requiere generar nuevos nexos con la región. Nos hemos olvidado de Centroamérica. Ahora con Nicaragua en revuelta social y política, más los otros tres países, Honduras, Guatemala y El Salvador, se convierten en un tema de seguridad nacional para México en el sentido de que tenemos que hacer lo posible para ayudar a estabilizar esa región. Es decir, ahí es ahora el punto de tránsito de las drogas colombianas. Guatemala está siendo el almacén. El narco se ha posicionado ya en esos tres países, más las pandillas. Entonces son estados que tienden a ser estados fallidos. Yo creo que se tienen que replantear las políticas migratorias, sin duda. El cierre de fronteras no está dentro de los planes, no es viable por la misma ideología política con la que llega, pero sí es necesario replantear con todos estos movimientos la política migratoria, no solo por la cuestión de movilidad humana, sino también por la cuestión de seguridad nacional. Estamos hablando que muchos migrantes en situación de necesidad pueden tornarse hacia la delincuencia. Entonces, si bien han sido estigmatizados como que todos son delincuentes, no lo son. Pero una persona en crisis, una persona en una situación humanitaria grave, donde tiene hijos y no tiene para mantenerlos y no tiene forma de obtener sustento, puede echar mano de las condiciones delincuenciales. Y las células del crimen organizado están atentas para tomar a este tipo de personas, ¿no? Ha habido acercamientos con la Cámara de Diputados. De hecho, el 7 de noviembre se hizo un foro con la Comisión de Migración. Esperamos tener como también audiencia con los senadores, con las senadoras, con las comisiones de Migraciones y Fronteras, y esperamos también poder participar en la redacción del Plan Nacional de Desarrollo, que es lo que hicimos justamente en el 2013, donde por primera vez aparece la migración en la meta 5, que es México con responsabilidad global, y
y a partir de ese trabajo que elaboramos se redactó el Plan Especial de Migración, que desafortunadamente no se llevó a buen término porque apareció el Plan Frontera Sur. ¿Qué es lo que esperaría de este gobierno? Que no nos diera sorpresas como fue el Plan Frontera Sur. Eso es lo que esperaría, que se pudiera trabajar directamente con organizaciones de la sociedad civil, con la academia, con las diferentes alcaldías, con los diferentes estados, que se armonicen los cambios, sobre todo que ya hizo la RENAPO este sexenio en cuestión de identidad, y que pueda bajar toda esa información a todos los estados del país. La victoria demócrata en la Cámara de Representantes significa un alivio para Centroamérica. Las elecciones intermedias del pasado 6 de noviembre que cambiaron la correlación de fuerzas políticas en Washington. Pero aquí la pregunta es si habrá una propuesta distinta con esta nueva ola azul en el Capitolio en Estados Unidos para enfrentar el sistema migratorio disfuncional de la Unión Americana, pero sobre todo para que haya un nuevo cambio de mentalidad y se pueda abordar el desafío migrante de Centroamérica bajo una cosmovisión distinta. Es decir, apoyar y fortalecer los procesos de paz en la región, la gobernanza política y también la necesidad de crecimiento y desarrollo económico, la verdadera ecuación que pudiera ser exitosa para evitar un mayor éxodo de refugiados y migrantes. Y es que con la derrota del Partido Republicano el pasado 6 de noviembre, con varios nichos legislativos y sobre todo gubernaturas que perdieron los republicanos como Nevada, Nuevo México, Kansas e Illinois, el mensaje político cambia. Es decir, los demócratas no le darán dinero a Donald Trump para construir su dichoso muro fronterizo. Pero aquí el cuestionamiento es si realmente ellos podrán anteponer la agenda del desarrollo sobre la securitización y la militarización de sus relaciones bilaterales. Trump considera el patio trasero a todo el mundo, incluyendo a Canadá. No se habla con Trudeau, ve cómo trató al presidente francés. Es decir, el problema de la personalidad del presidente Trump es que todo el mundo, para él no es más que probablemente Putin sea igual, ¿no? Pero fuera de eso nadie. Entonces no estamos solos en el problema, pero digo, no es consuelo. El triunfo demócrata en el Congreso es una señal que empieza a despertar la sociedad americana, que no le gusta lo que está viendo en la Casa Blanca. Y yo creo que políticamente sí es una expresión que da esperanza, porque la Cámara de Diputados o de Representantes en Estados Unidos es muy poderosa y tiene muchas maneras de cuestionar, parar iniciativas del presidente. Yo preveo 2 años en Estados Unidos de una política terriblemente violenta. Trump creo que queda lastimado en esta elección y eso lo hace más peligroso. Y los demócratas llegan con ganas de pelearse y demostrarle al electorado que hay que terminar con el presidente Trump en su elección en 2020. Que esta nueva composición en nada va a ayudar a los temas migratorios. Hoy por hoy nos hemos dado cuenta que si bien hay un nuevo balance dentro del Congreso de Estados Unidos, donde los demócratas controlan la Cámara de Representantes y los republicanos el Senado, hoy por hoy nos hemos dado cuenta que el sector de los estadounidenses están preocupados por los temas de salud. Y vuelvo a lo mismo, es la falta de recibir en el bolsillo, de poder sentir que puedes desarrollarte dentro de tu país. Hoy por hoy estos temas migratorios no tienen la relevancia, no tienen la fuerza, y te lo ha demostrado la propia elección, donde un discurso duro en contra de la migración no tuvo gran resonancia y no se obtuvieron los resultados que quería el Partido Republicano. Por tanto, yo no sería, mi pronóstico no sería alentador. Yo te diría que va a ser una etapa donde habrá un estancamiento de la política migratoria. La otra ruta es que finalmente el Triángulo Norte ha sido desde los últimos 5 o 10 años
son países que expulsan a sus personas, a sus ciudadanos y que atraviesan por México. El hecho de que haya ganado los demócratas nuevamente y sobre todo los demócratas del sur, sí que ponen como en aprietos a Donald Trump en el sentido de ya no va a ser un muro físico, pero sí va a ser un muro legal, que es el cambio que hizo recientemente con respecto a la cuestión de asilo, que va a ser la misma legislación que tienen los países musulmanes. Entonces la frontera ya no va a ser física, sino que la frontera va a ser legal. México, como país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes, ha desarrollado a través de su historia un compromiso político y solidario con todas aquellas personas que huyen por cuestiones relacionadas con la violencia y la persecución. Hemos sido un país firmante de varios tratados internacionales que nos obligan a proteger y a respetar los derechos humanos de migrantes y refugiados. Fuimos un país solidario y abierto con el exilio español, con el refugio guatemalteco, y en otras ocasiones también le hemos abierto las puertas a aquellas personas que huyen de los países del Triángulo del Norte, de Guatemala, de Honduras y de El Salvador. Pero además, México es un país verdaderamente comprometido con la Agenda de Desarrollo 2030, es decir, el desarrollo sostenible para estos próximos años, en donde aquí también el tema migratorio se debe de atender con el objetivo de cumplir con los 17 objetivos del desarrollo sostenible. El presidente electo ha dicho que se le puede dar un permiso de trabajo a los centroamericanos. Y es un tema que no lo hemos estudiado a fondo, ¿qué impacto tendría? Porque te preguntas o te preguntarías de inmediato, ¿de qué número estamos hablando? ¿De todos los que quieran o una cuota por país? Y esa cuota, ¿cómo la administras para que se vengan realmente los que tienen permiso? ¿Y quién los contrata? ¿Hay mano de obra? Sí, puede ser, pero que les paguen por lo menos el salario mínimo, que les den una condición de estancia, una casa, algo. Podrán venir con sus familias o solos, les da seguro popular. ¿Qué pasa si le das un permiso para que se venga a trabajar a Veracruz y decide irse al norte y llegan un montón otra vez y entonces se nos hace un cuello de botella en las ciudades fronterizas? O sea, son temas muy complicados de política pública, de relaciones internacionales y de política pura, doméstica. Hoy por hoy en México también es un problema donde países del sur migran hacia el norte porque México es visto como un país de tránsito hacia Estados Unidos. Y aquí hay que decirlo con todas sus letras, hay 39.500 venezolanos actualmente en nuestro país, que comparado con el tema de la famosa caravana migrante, donde 4.000 personas buscan en este grito de desesperanza, que buscan unas mejores oportunidades, hoy por hoy tenemos que hablar de que no solamente es una solución por parte de México, debe ser una solución integral, y aquí lo importante es que todos los países miren hacia los otros países, esto es, que el sur mire hacia el norte y el norte mire hacia el sur. ¿Por qué? Porque yo te lo diría así, Eduardo, ¿cuántas personas en este país estamos preocupados por los procesos de desintegración que se han dado en Centroamérica? Por ejemplo, la reelección del presidente Juan Orlando Hernández en el caso de Honduras, ¿no? Vemos que nadie se preocupó de ese tema y hoy por hoy vemos las consecuencias de estos gobiernos irresponsables. Tenemos la oportunidad de hacer un trabajo regional. Yo lo decía hace 2 años que regresé de estar en una estancia sabática en Barcelona, que justamente me tocó el tema de los refugiados más fuerte, 2015-2016, donde hubo más cruces fronterizos, donde se instalaron estos campos de refugiados en Grecia, esquina con Macedonia. Entonces creo que, y lo decía en ese momento cuando regresaba, que me entrevistaron de Brasil, y le decía, ahora es el momento de mirar hacia el sur, de hacer que esta
América se regionalice hacia el sur, de México a Brasil. Desafortunadamente, los últimos contextos, las elecciones en Brasil no van a poder permitirnos esa regionalización. En ese sentido, la dependencia con Estados Unidos, casi de todos los países de América Latina, de Centroamérica, es enorme. Habría que empezar con romper con esa centralización económica. México, junto con varios países de Centroamérica, han adoptado el Marco Integral Regional de Protección y Soluciones. Una contribución para dar cumplimiento al Pacto Mundial sobre Refugiados que presentó el Alto Comisionado para los Refugiados en el año 2018 y que se deriva de la Declaración de Nueva York de septiembre del 2016. De esta manera, Belice, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México y Panamá adoptaron la Declaración de San Pedro de Sula para trabajar en esta iniciativa pionera que privilegia el enfoque regional para atender la compleja situación de desplazamiento forzado que proviene de Centroamérica y avanzar en materia de sistema de asilo, proyectos de reintegración, dar respuestas concretas a grupos vulnerables como mujeres, niños, niñas y jóvenes y promover soluciones duraderas que contrarresten el ciclo de desplazamiento. Se trata de un marco integral de respuesta al Pacto Mundial de Refugiados, pues en el norte de Centroamérica se han registrado 307.900 refugiados y solicitantes de asilo, siendo 174.000 desplazados internos de Honduras, según lo establece la ACNUR. Si bien desde 2016 se vienen ya estructurando con el Pacto de Nueva York las cuestiones migratorias, y estamos hablando que fue en los Estados Unidos de América donde inicia, sí se toman ya en cuenta de que hay un pacto migratorio o los inicios de negociación de un pacto migratorio a nivel internacional. El aterrizar eso a nivel regional va a ser fundamental para las políticas migratorias, por lo menos de México hacia Sudamérica. Todo lo que ahí se pacte va a ir encaminado, uno, a la protección de derechos humanos, que es importantísimo, y número dos, a la seguridad interna de los estados. Entonces, ya teniendo un aspecto de seguridad regional, basado en instrumentos internacionales, las políticas migratorias se van a tener que reajustar y los estados van a tener otra visión, otro punto de vista de cómo se deben manejar. Nuestro país, a pesar de ser la octava economía del mundo, no está acostumbrada a recibir migrantes. Y es así que hemos tenido esfuerzos aislados, como es el Pacto de San Pedro Sula, donde se dan estas medidas que tú muy bien has señalado, que tienen tres ejes fundamentales. Es dar una respuesta a la entrada de los migrantes, por otro lado, dar medidas de protección a estas personas y por otro lado, asegurar sus servicios básicos. Pero debemos ser muy claros, simplemente se habla de refugiados, pero esto muchas veces se encuentra como un sinónimo de migrante. Y aquí es importante que se integre a todos dentro de esta configuración, porque antes hablábamos de refugiados como aquellas personas que tenían un peligro inminente de ser socavados en su seguridad personal, o si regresaban a su país corrían el riesgo de morir. Hoy por hoy, los migrantes, si bien no se encuentran dentro de esta configuración, de esta definición de refugiados, hoy por hoy también tenemos que tomar este tema en cuenta, donde estas personas son obligadas por las propias circunstancias económicas, sociales y de inseguridad de salir de sus países. Los académicos, los investigadores, los especialistas han hablado de que Centroamérica realmente, si queremos resolver el problema, hay que apoyar su desarrollo económico, el desarrollo de sus instituciones, combatir la corrupción, los derechos humanos, y esas son decisiones que toman tiempo. Necesitas tener una política que dure varios años o décadas. Y los países, el país más interesado en eso debe ser México, por lo que ya dije. Y debería de haber una especie de acuerdo internacional, regional, con Estados Unidos, Canadá, Colombia, la Unión Europea, de decir, vamos a ayudar a Centroamérica en una visión de mediano plazo para que empiece a tener oportunidades la gente que está ahí. Eso lo hizo Europa cuando funda la Unión Europea, como sabemos, cuando los países ricos europeos le dieron dinero, los fondos de cohesión a España, Grecia, Portugal, que hicieron que estos países
se desarrollaran más rápido y se vuelven inclusive mercados atractivos. Y hoy España es un país rico, y Portugal, y Italia y Grecia con sus crisis, Polonia. Entonces es una visión que en Estados Unidos no les acaba de convencer. Cuando las causas de la migración, de la movilidad humana son bien distintas, o sea, una guerra civil en Siria es bien distinto a un golpe de Estado en Centroamérica o a la existencia de las maras en el Triángulo Norte, es bien distinto el contexto y desde ahí tenemos que trabajar y entender cómo podemos de alguna forma mitigar el dolor y a su vez que la política pública se haga cargo de lo que se compromete en lo internacional a nivel de refugiados y de asilo. La problemática de los refugiados, con su enorme complejidad política, económica, jurídica, social y cultural, debe obligar a México a dar una respuesta a la altura de las circunstancias. De acuerdo a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la COMAR, México recibió 14.596 solicitudes de refugio en el año 2017, mientras que el número fue de 8.796 en el año 2016, un aumento de casi el doble. Por otro lado, las cifras del Instituto Nacional de Migración nos señalan que las personas devueltas a sus países de origen provienen en su mayoría de Guatemala, Honduras y El Salvador. Fortalecer las instituciones de movilidad humana en México es una obligación. Con falta de presupuesto, escasez de personal y una larga lista de casos acumulados, aunado a los problemas que trae consigo cada caravana migrante, México fallará en su respuesta. En palabras de Andrés Ramírez, el próximo titular de la COMAR, esta institución tiene una partida presupuestal de apenas 25 millones de pesos dedicados al pago de nómina y solo cuenta con 20 especialistas en elegibilidad en todo el país para atender más de 15,000 solicitudes de refugio en tan solo 8 meses del año 2018. Por lo pronto, los nombramientos anunciados para el comisionado del Instituto de Migración, el doctor Tonatiuh Guillén, y de Comar, que no tengo el gusto, pero que es un hombre que viene del área de Andrés Ramírez, son una buena señal porque es una visión distinta, no es una visión de contención ni policíaca, es una visión que va a profundizar en el fenómeno como un fenómeno social y no delictivo. El subsecretario Encinas me parece que también tiene esa visión más humanista del tema, pero eso hay que trasladarlo efectivamente al presupuesto. Y de intercambiar experiencias. Por ejemplo, en el caso mexicano, yo te lo pondría así, es el tema de los refugios para los indocumentados. Hoy por hoy, esa dinámica se tienen que intercambiar experiencias entre México y los países de Centroamérica para poder dar una mejor atención y dar soluciones inmediatas. Por ejemplo, en el tema de entrada y recepción de migrantes. En el caso venezolano tenemos que hoy por hoy sus autoridades no les emiten los documentos mínimos para que puedan migrar. Y entonces, ¿cuáles son las soluciones que ha tomado, por ejemplo, el gobierno de Ecuador? Poder recibir esos documentos, recibir esos pasaportes vencidos o simplemente disminuir las tarifas de las visas para los hermanos venezolanos. Trabajo en un colectivo muy grande que es el colectivo Migraciones para las Américas y hacemos incidencia en política pública desde el 2013. Y sí avanzamos en arrastrar en lápiz, en redactar, en proponer cambios, en establecer una política pública. Pero cuando estás en campo la vivencia es completamente distinta y ves que el trabajo que está como en papel es bien difícil de armonizar cuando tienes personas pidiéndote ropa para el frío, que tienen que comer, que están enfermos. Entonces el tema es cómo de alguna forma se puede armonizar la política con la realidad. Creo que ahí es como donde tenemos que trabajar. Algunos dicen con capacitación, otros dicen... Y eso solo es en lo local. Comparando los ejercicios de éxodos en los que he estado, me parece que están dando una solución global a un problema global y ahí me parece que está el problema. No se puede dar soluciones globales cuando las comunidades son bien distintas entre sí. También las políticas humanitarias son conjuntas y ahorita no se ha visto
que existan organismos internacionales en México en apoyo de las comunidades de las caravanas, pero sí en Venezuela. En la cuestión de Venezuela, en Colombia están trabajando la Cruz Roja, están trabajando otros organismos internacionales. Entonces creo que eso es importante, ver la condición de trabajo de los organismos internacionales también, porque a fin de cuentas la ONU no lo resuelve todo, los estados se ven rebasados por la cantidad de la población y son los organismos internacionales los que llevan la batuta en la cuestión humanitaria. La comunidad internacional se enfila hacia una cita importante en los próximos días. La 11ª cumbre del Foro de Desarrollo y Migración que tendrá lugar en Marruecos del 5 al 7 de diciembre. Una cita importante porque se pretende adoptar el documento final migratorio mundial seguro, ordenado y regular, y sobre todo aquel pacto que ha abandonado Donald Trump gracias a su política unilateralista, aislacionista y basada en un profundo sentimiento antiinmigrante y anti-Naciones Unidas. Dentro de esta iniciativa destaca el liderazgo de 2 países, Suiza y México, quienes le han inyectado una serie de entusiasmo a este documento que está compuesto por 23 objetivos y que abarcan compromisos que incluyen todo el ciclo migratorio. Aunque bien no se trata de un acuerdo jurídicamente vinculante, es importante porque se trata del primer documento negociado por la comunidad internacional. Son ejercicios positivos porque por primera vez la región vemos que hay ejercicios de política de integración regional, no solamente de esfuerzos aislados de los países. Y a nivel mundial hay un primer reconocimiento de este problema, de estos éxodos o de este tsunami migratorio. Y es así que tenemos el Pacto Mundial para la Migración, y aquí es importante de señalarlo, regular, segura y que las personas tengan los servicios básicos. Eso es importante. Esta es una reunión donde México ha tenido un papel fundamental a través de su embajador, donde vemos que con su homólogo suizo hemos impulsado este tipo de iniciativas. Este es un buen llamado, pero también habrá que decirlo. Es simplemente un mensaje político, pero jurídicamente no es vinculante. Es un primer paso, pero se requieren también de políticas y programas de acción que hagan que estos grandes deseos se aterricen. ¿Y cómo se aterrizan? A través de políticas regionales focalizadas, donde lo importante es siempre preguntar cuál es el problema que aqueja un país, cuál es su diagnóstico, para que luego México también dentro de la región pueda adoptar un papel de interlocución con Estados Unidos, y esperemos que el día de mañana, me gustaría ver mucho un titular en los medios de comunicación donde se señale que México fue el principal impulsor para que Estados Unidos el día de mañana vaya en sintonía con estos ejercicios de políticas regionales que hoy por hoy no lo tenemos. La Agenda 2030, el tema de migración, tengo pocas expectativas. Me parece que es un buen lugar para reunirse y escuchar las problemáticas que se tienen en África, en Medio Oriente, en Asia, en Europa, en América, en los 5 continentes. Australia también tiene un tema de migración importante que no suena tanto. Me parece que es un buen lugar para reunirse, para tomar ideas, para de ahí a que eso se lleve propiamente al derecho internacional y se lo apropien los gobiernos, sobre todo Europa, que ya la franja, hay una franja muy clara de estados de ultraderecha y que se está engrosando esa franja de los estados de ultraderecha. El Brexit no se ha solucionado, o sea, hay problemas puntuales que todavía no tienen una solución. No sabemos si Inglaterra se queda, o sea, ya el próximo año, en 2019, se le acaba el tiempo y tiene que tomar una decisión por cómo está la legislación de la Unión Europea. Entonces, me parece que hay problemas que se tienen que resolver antes de tomar una decisión global que seguramente no va a impactar en todos los gobiernos ni en todos los continentes. Es importante analizar en conjunto los fenómenos migratorios. Ahorita lo vemos que está focalizado, está el fenómeno de las caravanas migrantes a México, está el fenómeno de los venezolanos, pero yo creo que tratándose de derechos humanos se tiene que ver en conjunto a nivel mundial.
La ley de refugio y asilo en México ha sido reconocida por la ACNUR como una ley modelo cuando se aprobó hace algunos pocos años. Es una ley de avanzada y de hecho esta visión global retoma mucho de los principios que tiene la ley mexicana. Entonces, en ese sentido, lo que se busca es darle a los gobiernos un elemento jurídico objetivo para decir, a ver, los flujos que te llegan, que pueden ser migrantes económicos o refugiados, ¿cómo distingues para que no dejes sin oportunidad a quien viene huyendo de la violencia política, de la violencia de una guerra, de la violencia inclusive de género, del migrante que simplemente quiere una mejor oportunidad de vivir? Y esto, la ley mexicana es muy transparente en eso. De hecho, la ley mexicana establece un tratamiento especial para aquellos casos que no son claros, darle un estatus temporal al solicitante de refugio para poder profundizar si efectivamente las causas que él dice o ella dice son ciertas. Esos principios los recoge ahora el Pacto Global. Llegamos al fin de Vértice Internacional. Soy Rina Musali. Como siempre les recuerdo que este programa se transmite todos los martes a las 21 horas y en repetición los sábados a las 7 de la noche. Vértice Internacional, un programa para todos aquellos que les gusta vivir sin fronteras.